gustaría daros a todos nuevamente la bienvenida al culto online que estamos haciendo aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Como sabéis, hay ciertas restricciones aún en Reus a causa de los rebrotes que hemos tenido aquí las últimas semanas, así que seguimos en estos momentos haciendo el culto de esta forma virtual y pidiendo al Señor que pues vaya protegiendo a nuestra ciudad, a las personas de la iglesia, de los rebrotes, y si el Señor quiere, pues pronto podamos volver a reunirnos nuevamente en el local de la iglesia. El orden del culto va a ser similar a otras semanas. Voy a comenzar con una lectura y una oración. Luego voy a compartir con vosotros algunos anuncios para que estéis al tanto de las actividades de la iglesia y podamos orar por esas actividades. Y luego pues pasaremos a un tiempo de reflexión de la palabra de Dios, que esta mañana estará a cargo de nuestro hermano Pablo. Y finalmente pues acabaremos con un tiempo de alabanza cantada con los enlaces que os enviaremos, y podéis pues en vuestras casas orar por los temas que hemos compartido, orar por lo que hemos aprendido en el culto y también pues ir glorificando al Señor con esos cánticos que vamos a compartir con vosotros. Pero antes de iniciar me gustaría hacer una breve lectura que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías es un libro acerca de la reconstrucción de Jerusalén después de que Jerusalén fuera destruido por los babilonios cuando conquistaron Judá. Pues los judíos volvieron a reconstruir Jerusalén unos años más tarde, y vemos aquí un poquito la historia de esa reconstrucción. Pero en estos momentos, en el capítulo 9 que vamos a leer ahora, no estamos hablando tanto de la reconstrucción, sino están alabando al Señor por todo lo que Él ha hecho en la historia del pueblo de Israel. Pero comienza así en el capítulo 9, versículo 1, dice: el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Y vemos aquí que la primera cosa que hacen los israelitas antes de entrar a adorar a Dios es pedir perdón. Ellos reconocieron que no eran perfectos. Y nosotros cuando nos reunimos, y no solamente cuando nos reunimos, en cualquier momento, pues reconocemos que aunque Dios nos ha salvado, Dios nos ha cambiado, no somos perfectos, cometemos errores, cometemos lo que la Biblia dice pecado, que es rechazar lo que dice el Señor y hacer lo que nosotros queremos. Y es importante que siempre antes de entrar a adorar al Señor, pues podamos o reconozcamos los pecados que hemos cometido, esas veces que durante la semana no hemos hecho lo que Dios ha querido, y seguir el ejemplo aquí de los israelitas. Pero continúa en el versículo 3: y asumieron así su responsabilidad. Pero después de eso, durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Después de pedir perdón al Señor y decir: oye Señor, lo hemos hecho mal, no merecemos poder entrar en tu presencia, pero por tu amor te pedimos perdón, y tú aceptas esa petición de perdón, pues vemos que luego pasaron a adorar al Señor escuchando su palabra. Leyeron la ley, leyeron la Biblia, que era el Antiguo Testamento para ellos, y luego adoraron durante 3 horas más. No digo que vayamos a estar aquí esta mañana 6 horas, pero estamos aquí para adorar al Señor, escuchar su palabra que el Señor ha dado a su siervo Pablo esta mañana, y también para cantar a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Continúa diciendo después le confesaron sus pecados y le adoraron al final del versículo 3. El versículo 4 comienza a explicar un poquito las personas que estaban ahí, pero la última parte del versículo 5 es lo que me interesa. Dice, aquí ya están alabando al Señor, dice: vamos, bendecid al Señor nuestro Dios desde ahora y para siempre, bendito sea Señor, sea exaltado tu glorioso nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Y estamos aquí para adorar al Señor porque es el único Dios.
Y aquí estamos esta mañana, aunque sea de una forma virtual, para adorar al Señor, pidiéndole perdón, escuchando su palabra y cantándole y orando a Él, dándole gracias porque solo Él es el Dios Todopoderoso. Pues vamos a poner en las manos de Dios el culto esta mañana y vamos a comenzar ya a glorificar su nombre. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Te pedimos, Padre, en primer lugar, perdón, porque reconocemos que muchas veces no seguimos lo que tú nos dices. Escuchamos tu palabra los domingos y en nuestras casas entre semana, leerla, pero muchas veces el día siguiente cuando nos levantamos, pues vamos haciendo lo que nosotros pensamos que es mejor, te vamos ignorando, vamos siguiendo nuestros caminos y no estamos glorificando tu nombre. Y en primer lugar, todos aquí esta mañana, los que estamos aquí escuchando tu palabra y glorificándote, queremos pedirte perdón. Perdónanos, Padre, por esas veces que no seguimos lo que tú nos dices. Te pedimos, Padre, que cada día tengamos esa actitud de reconocer lo que somos, nuestras debilidades, nuestros pecados, pero no solamente reconocerlos, sino decir, Señor, trabaja con nosotros. Porque ese es tu deseo, tú quieres seguir trabajando con nosotros para que seamos esas personas que tú quieres que seamos, para que seamos esos esposos, esposas, hijos, padres, trabajadores, vecinos, miembros de esta sociedad que tú quieres que seamos. Gracias porque tú nos estás cambiando, pero perdónanos, Padre, cuando no te dejamos cambiarnos todo lo que tú quieres cambiarnos. Pero después de pedirte perdón, Padre, adoramos tu nombre. Te damos gracias porque tú, Dios, eres todopoderoso. Tú eres el único Dios. Y pedimos, Padre, que podamos glorificar tu nombre y adorarte de esa manera siempre en todo lo que decimos, en lo que hacemos. Que todo el mundo a nuestro alrededor se den cuenta que nosotros estamos reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso y todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre. Y también gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra, de escuchar lo que tú nos quieres decir. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a escuchar lo que nos quieres decir esta mañana. Y como hemos dicho, no solamente escucharla, sino ponerlo en práctica. Pues bendice ahora el culto. Bendice a toda nuestra ciudad, Señor, con estos rebrotes. Gracias porque nos estás protegiendo. Se está controlando un poquito. Pero te pedimos, Padre, que tú vayas dando sabiduría a nuestra ciudad, a los políticos, los expertos, los responsables, Padre, para que hagan las cosas de una forma correcta y cada uno de nosotros, los miembros de esta sociedad, los habitantes de esta ciudad, pues seamos sensatos y hagamos caso a esas recomendaciones, Padre, para que pronto podamos nuevamente juntarnos en tu casa y glorificar tu nombre ahí también. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues me gustaría compartir algunos anuncios con todos vosotros acerca de las actividades de la Iglesia, no solamente durante esta semana, sino ya mirando de cara a este trimestre. Ya estamos en septiembre, se han acabado estas vacaciones, este tipo de vacaciones un poquito atípico, pero ya estamos en septiembre y reunido el Consejo de la Iglesia durante la última semana, pues hemos decidido que en estos momentos vamos a seguir las instrucciones que hemos recibido tanto de la FIEIDE como de la FEREDE y vamos a mantener un único culto presencial los domingos por la mañana. Según la evolución de la pandemia, ese culto se hará presencial cuando se pueda o online como lo estamos haciendo en estos momentos. Como sabéis, las restricciones en Reus continúan. Vamos a ir mirando día a día o semana a semana cómo organizamos, si lo hacemos online o lo hacemos
de una forma presencial. Cada semana os enviaremos un WhatsApp para confirmar lo que vamos a hacer. Así que nuevamente esta semana, el domingo que viene, el domingo día 13, aún no sabemos exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a esperar a mirar las nuevas regulaciones, normas que van a publicarse en los próximos días, pero ya os iremos informando durante la semana si se hace el culto del domingo que viene online o se hace de una forma presencial. Ahora, los que venís habitualmente a la iglesia sabéis que normalmente en septiembre es cuando comenzamos todas las otras actividades que llevamos a cabo en el local de la iglesia, diferentes cultos y reuniones. No pensamos, como acabo de decir, que es lo mejor en estos momentos hacer muchas reuniones presenciales, sobre todo en Reus en estos momentos, así que como consejo hemos decidido ir haciendo diferentes actividades online. Los jóvenes comenzarán en las próximas semanas, ya lo anunciaremos, pero los jóvenes comenzarán a hacer sus reuniones, sus actividades, probablemente online a partir de mediados de septiembre, y ya os iremos anunciando cuándo comienzan los jóvenes sus actividades. Ellos, como son jóvenes, están muy acostumbrados a estos, pues no tienen problemas con estas actividades online. Pero como iglesia también entendemos que es importante que tengamos nuestro culto de oración. Si os acordáis, antes de verano, pues colgábamos un estudio y os invitábamos a orar en vuestras casas. Como no sabemos cuándo va a ser posible volver a juntarnos y hacer el culto de reunión en el local de la iglesia, lo que vamos a hacer durante este trimestre, y ya lo anunciamos y hicimos algunas pruebas en el mes de julio, es que vamos a hacer el culto de oración online por Zoom, para que podamos tener el estudio y luego juntos, de esta forma virtual, poder orar. Así que ya os anuncié antes de agosto que por favor os instalaseis el Zoom o el Google Meet. Vamos a comenzar, en primera instancia vamos a probarlo con Zoom. Así que si no habéis instalado el Zoom aún, por favor buscad la forma de poder instalarlo durante las próximas semanas. Si tenéis algún problema podéis poneros en contacto conmigo. El culto de oración se hará los viernes a las 7, que es cuando lo hacíamos habitualmente cuando se hacía de una forma presencial. No tengo inconveniente en cambiar ese horario o ese día si hay otros días que van mejor para las personas. Pero en principio comenzaremos al viernes a las 7 de la tarde. Este viernes no se hará el culto porque es fiesta aquí en Cataluña, así que como habrán personas que van a estar fuera ese día, vamos a comenzar los cultos de oración de esta forma online a partir del 18 de septiembre. Así que el 18 de septiembre a las 7 de la tarde haremos nuestro primer culto online. Ya os iré pasando por WhatsApp la manera que podáis acceder a ese culto online. Por último, el consejo y yo estamos trabajando en quizás otras cosas que podemos ir haciendo durante el trimestre de una forma virtual. No solo en la iglesia hacíamos el culto de oración y el culto del domingo por la mañana. Vamos a ir mirando diferentes cosas que vamos a ir probando y pido por parte de toda la iglesia oración. Oración para que podamos al menos hacer el culto del domingo por la mañana en la iglesia donde nos podemos ver, podemos adorar juntos, que también es bonito. Oración para que al usar estas nuevas tecnologías, que como he dicho, los jóvenes no tienen ningún problema, pero quizás algunos otros pues sí que tenemos algún problema, pues el Señor nos vaya ayudando como iglesia a hacer estos cultos, por ejemplo, el culto de oración online, y también oración para que el Señor pues pueda utilizar este tiempo, que quizás tenemos que hacer las cosas de una forma diferente, pero podamos seguir dando gloria al Señor, alabando su nombre y sobre todo compartiendo nuestra fe, aunque sea de esta forma virtual, por las redes a diferentes personas. Así que pido oración por estos temas en estos próximos días.
También oremos, ya conocemos las necesidades de las diferentes personas en la iglesia, ya estamos pasando información acerca de las personas que necesitan oración, pues sigamos orando por las personas necesitadas de nuestra congregación, oremos por el hogar de ancianos, que el Señor los siga protegiendo de la pandemia y como hemos dicho al inicio, también sigamos orando por nuestras autoridades para que estos rebrotes pues se puedan controlar y podamos llevar una vida lo más normal posible. Pues sin más, voy a pasar ya a nuestro hermano Pablo, que va a compartir con nosotros la palabra esta mañana. Bien, hermanos, es un placer para mí nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Es un gozo, es una alegría y un privilegio el poder estar nuevamente aquí por la mañana compartiendo pues y estudiando el alimento que todos nosotros necesitamos. Y en esta mañana vamos a meditar en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 1, los primeros 10 versículos. Este evangelio, o sea, mejor dicho, esta carta la escribió el apóstol Juan, el mismo que escribió el evangelio de Juan, y tiene un mensaje que necesitamos escuchar, tanto creyentes como no creyentes. Y para empezar, pues vamos a comenzar leyendo. Dice así la palabra del Señor: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este capítulo de Primera de Juan, la verdad es que tiene varias enseñanzas que son maravillosas y necesarias. Si tuviera que analizarlo en profundidad, podríamos tirarnos muchos días, porque aquí habla de verdades maravillosas, habla acerca de Dios, de su naturaleza. Él es luz, Él es perfecto, en Él no hay pecado. Habla también de Cristo. Los primeros 4 versículos hablan de Él. Habla de una realidad tan grande como que más que hablar, como se suele decir en el mundo, menos hablar y más actuar. Y Él dice, no se trata de que digamos que somos creyentes, de que somos perfectos, de que no hemos pecado, sino que Él dice, si realmente lo decimos, pero hay pecado en nosotros, que lo hay, somos unos mentirosos. Pero hay muchas ideas en este pasaje y me gustaría ordenarlas para que podamos entenderlas. Y en primer lugar, y a modo de introducción, me gustaría hablar de los primeros 4 versículos. Y los primeros 4 versículos son realmente importantes. Los primeros 4 versículos hablan de la esencia del Evangelio en sí misma. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El amor de Dios hacia un mundo perdido. ¿Cuál es el resumen de la Biblia? ¿Cuál es el resumen del Evangelio? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo en el cual
todos nosotros vivimos, en el cual tú que me estás escuchando, quien quiera que seas, es igual si eres creyente o no. Porque de tal manera amó Dios a este mundo y todos los que viven aquí, que dio a su Hijo unigénito, el único Hijo que tenía, su Hijo amado, para que todo aquel que crea en Él, que crea en su obra, no se pierda, sino que tenga vida eterna, allá arriba en los cielos con Él. Ese es el Evangelio, ese es el resumen de la Biblia, el amor de Dios hacia una raza humana perdida, una raza humana caída, que estábamos lejos de Él, en nuestros delitos y pecado, como declara la Biblia en Romanos capítulo 2. Pues a esa humanidad, Dios, que en su esencia es amor, pues nos quiso salvar. Y Él hizo una obra de salvación a través de Cristo, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y los primeros 4 versículos de esta carta hablan de eso. Y por eso deja claro que, por una parte, es un mensaje para la Iglesia, para los creyentes, sobre todo para los que se han convertido recién. Esta es una carta que Juan escribe para iglesias que él también él ha fundado en Oriente Medio, en Éfeso, y él está preocupado por esas iglesias, porque en aquel tiempo la iglesia había nacido hace poco y tenía muchos peligros. Tenía la persecución de Roma, una persecución implacable, terrible. Iban a por ellos, los mataban, el circo romano, todos conocemos esas historias. Pero también tenían el problema de los judíos. Los judíos, los judaizantes, también perseguían a la iglesia, porque ellos entendían que la salvación era solamente para ellos. Entonces, esto de que la iglesia ahora esté formada básicamente por todo tipo de personas que no sean judíos, griegos, romanos y cualquier otro tipo de nacionalidad o raza, como queramos llamarlo, pues a ellos esto no les gustaba. Y también perseguían a la iglesia. Pero a más había otro peligro en la iglesia en aquel tiempo. Y es que en aquella época, como lo es hoy en día también, había muchas corrientes, muchas doctrinas, había todo tipo de religiones. Era una época donde el paganismo pues era el que gobernaba, los griegos tenían sus dioses, los romanos tenían sus dioses, y todos los pueblos, cada uno de ellos tenía su propio dios. También estaban las filosofías, etcétera, 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 y bombardeaban todos los días a las personas. Y entonces el peligro que había era que el mundo y sus ideas, su manera de pensar, entrase en la iglesia. Por eso Juan se ve en la obligación de escribir esta carta. Y lo primero que él va a dejar claro, antes de entrar en materia, es de quién va a hablar, a quién representa. Y él dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y él dice, la vida fue manifestada. Él está hablando de Jesús. Va a hablar de Jesús. ¿De quién si no va a hablar? Y aquí hay un paralelismo muy grande, y tengo que leerlo, con el Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1? Dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego hablaremos de la luz, de Dios como luz. En Él estaba la luz de los hombres. Está hablando de Cristo, de Jesús. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Está hablando de Jesús. Otra vez, nuevamente, primera epístola de Juan, versículo 2. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan quiere dejar claro
tanto a los creyentes, por eso es un mensaje para los creyentes, pero también para todo aquel que no sea creyente, que no se considere parte de la iglesia. También para vosotros, para los que podéis escuchar este mensaje a través de internet. Él quiere dejar claro, no voy a hablaros de mí. Yo como apóstol, como Juan, no voy a explicar una doctrina nueva, no voy a vender humo. Os voy a hablar de Cristo. Os voy a hablar de la vida que Él dice, yo he visto, yo he palpado, yo he podido tener a mi lado. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero vino a este mundo. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Nos vamos a limitar simplemente a hablaros acerca de Jesús, que es el que cambia las vidas, que es el que puede traer paz a un corazón turbio, a un corazón pecador, a un corazón que está atado por las drogas, por la pornografía, por lo que sea. El único que puede traer paz y libertad es Jesús, y de Él es de quien Juan quiere hablaros. Y Él deja claro una cosa. Él dice, para que también, versículo 3, vosotros tengáis comunión con nosotros. Y Él dice, y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos en quién hemos creído, sabemos a dónde vamos a ir cuando no estemos en este mundo. De Él os vamos a hablar. Esa comunión que nosotros tenemos con el Padre y con el Hijo. Esa comunión queremos que tanto vosotros, que a lo mejor os acabáis de convertir, y los que no conocéis aún al Señor, tengáis. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos que tengáis esa comunión? El versículo 4 lo dice muy claramente. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué nosotros hablamos constantemente del Señor? Lo hacemos porque Él nos lo pide. El Señor quiere que hablemos de Él. Pero también lo hacemos porque cuando a ti te pasa algo en la vida que es realmente importante, no sé, un ejemplo, cuando nos enamoramos, te enamoras de una persona y te cambia la vida y te quieres casar con él, pues cuando estás con otras personas, hablas de esa persona. Mira, he conocido a esta persona, y le cuentas todo, esa persona es perfecta, es maravillosa, y estamos constantemente hablando de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ha cambiado nuestra vida. Pues con el Señor ocurre lo mismo. El Señor ha cambiado nuestra vida. El Señor ha pasado nuestra vida de tinieblas, de oscuridad, a libertad. Ha cambiado, nos ha dado una sonrisa real. No es algo hipócrita. Él ha cambiado nuestra vida. Y entonces, como Él ha traído alegría y consuelo, nosotros queremos también transmitir eso a todas las personas que nos rodean, porque queremos que todos aquellos que están a nuestro alrededor, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, queremos que ellos también sean partícipes y también disfruten de esa bendición que nosotros estamos disfrutando. Por eso Juan lo dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Eso es lo que quiere hacer, y eso es lo que, a modo de introducción, muy por encima, quería dejaros en esta mañana, antes de realmente entrar en materia. Pues en primer lugar, el texto dice en el versículo 5, y es el primer punto principal, versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Mira, para empezar, no hay una obviedad más obvia que esta. Y parece casi absurdo decir algo así. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Pero aunque parezca algo obvio, algo pues que es normal, Dios no va a hacer oscuridad, desde luego, Dios no va a hacer tinieblas. Es importante dejar claro esto. Mirad, ya hemos visto en la primera parte que Dios
nos dio la vida en la introducción. Él era la luz de los hombres. La luz aquí también representa vida. Está hablando de su naturaleza, la salvación. Él es la vida misma. Él nos ilumina, resplandece, como he dicho. Primera de Timoteo 6:16 dice así: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Luz inaccesible. Eso es lo que es Dios para nosotros. Eso es lo que es Dios para la humanidad. Es una luz inaccesible. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hay muchos relatos en los cuales el Señor se le aparece. El Señor se le apareció a Jacob, el Señor se le apareció a Moisés, se le apareció a una serie de profetas, también de jueces, y siempre se repite el mismo patrón. Cuando ellos no veían a Dios, simplemente cuando ellos veían el resplandor de Dios o escuchaban su voz, lo primero que pensaban es: oh, inmundo de ojos soy, pecador, voy a morir, muerto soy. Siempre decían lo mismo, porque ellos tenían claro que un Dios que está muy por encima de ellos, un Dios perfecto, un Dios que desde luego no tiene pecado, un Dios cuya luz, cuya perfección, pues ellos siendo pecadores, pues como mínimo iban a morir ante esa perfección. Y siempre decían lo mismo. Cuando el Señor se le apareció al apóstol Pablo, cuando iba de camino a Damasco para perseguir a los cristianos con esas cartas que le había dado el Sanedrín, ¿qué pasó con Pablo? Jesús se le apareció en un resplandor de luz, y dice las Escrituras que Pablo en Hechos cayó del caballo y cayó ciego. Bueno, él estuvo ciego 3 días y oyó aquella voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz tan fuerte, tan penetrante, lo dejó ciego y cambió ese corazón de piedra que tenía Saulo, lo cambió en un segundo en un corazón de carne. Mira, si pensamos en el significado de luz, la luz como tal, si lo buscamos en internet, la luz significa ausencia de oscuridad. Y es que eso es lo que es Dios. No se trata de que Dios, la luz sea más fuerte que la oscuridad en Él, que... No. Es que en Él no hay oscuridad. En el Señor no hay oscuridad, no hay tentación, no hay tinieblas. Me encanta cuando Pablo en Romanos, él dice, cuando alguien sea tentado, él dice, no digamos que Dios nos tienta. Dice, porque Dios no tienta a nadie, porque Él es perfecto, en Él no hay tentación, en Él no hay pecado, no hay sombra de duda. Él es la perfección máxima. Y me encanta que el apóstol Juan empiece por ahí, porque este es un mensaje, como he dicho, para las iglesias, es un mensaje para iglesias que están sufriendo persecución, para iglesias que son jóvenes, pero también es un mensaje para todas aquellas personas que aún no han conocido al Señor. Como he dicho, la mejor manera cuando hablamos con alguien acerca de Dios es empezar por sus atributos, que ellos entiendan quién es Dios, qué es Dios, que no es un Dios indiferente. ¿Y por qué Juan empieza por estos atributos? Porque en el versículo 6 nos va a quedar claro. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese es el motivo principal por el cual Juan, guiado por el Espíritu Santo, comienza hablando acerca de la perfección de Dios y de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, porque Él va a hablar de lo que es ser un verdadero creyente
y lo que no es ser un creyente. Ser un creyente no es afiliarse, apuntarse en una iglesia. Ser creyente no es simplemente decir, bueno, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia de vez en cuando, o voy todos los domingos, yo sobre todo cuando las cosas van mal, pues oro a Dios. No. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No es tanto cuestión de lo que decimos, sino realmente de lo que hacemos. Y Juan quiere dejar claro esto. ¿Eres un creyente? ¿Te consideras un creyente? ¿Te consideras un hijo de Dios? Pues si andas en tinieblas, déjame decirte, bueno, no yo, lo que dice la palabra de Dios, si andas en tinieblas, no eres un creyente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, quiero hacer una pausa, porque no quiero asustar a nadie. Él dice, si andamos en tinieblas. Juan no dice, si decimos que somos creyentes, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que le seguimos, pero nos equivocamos, entonces mentimos. Él no dice si eres creyente tienes que ser perfecto, no te puedes equivocar nunca, no puedes nunca mentir, no puedes decir una palabrota, no puedes ni siquiera tener pensamientos malos. No, él no dice eso. Porque si él dijese eso, es que no habría creyentes en este mundo. La Biblia deja claro que todos somos pecadores y hasta que el Señor no venga en su segunda venida, seguiremos siendo pecadores. Faltaría más, claro que sí. Puedes ser creyente, yo soy un creyente, pero eso no significa que yo, Pablo, no me equivoque. Todos los días me equivoco. Hay pecado en mí. El pecado vive dentro de mí. Claro que me voy a equivocar. La diferencia es que una cosa es pecar, equivocarse, errar el blanco, y otra cosa es vivir en el pecado. Voy a poner un ejemplo. Puede ser un poco, a lo mejor fuera de lugar, pero creo que lo explica muy bien. Una cosa es, por ejemplo, un día emborracharte. Si tú te emborrachas un día, llegas a tu casa borracho, pues desde luego eso no está bien. Y no estoy a favor de eso. Eso desde luego está mal. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tú cada día, cada semana, te emborraches, salgas con los amigos, bebas y cada día llegues a tu casa borracho, te gastes el dinero en alcohol, le pegues a tu mujer, etcétera, etcétera. En el primer caso, te has equivocado. No lo hagas más. Pero en el segundo caso estamos hablando de una persona alcohólica. No es lo mismo ser alcohólico, beber cada día, que tu cuerpo te pida el alcohol, una persona que ya no tiene remedio, necesita alcohol todos los días. Pues una vez me emborraché. Son dos cosas muy distintas. Pues esto es lo mismo. Una cosa es vivir en el pecado. Vivir constantemente en el pecado. Que mi manera de vivir, mi manera de hacer las cosas, la controle el pecado. Y otra cosa es equivocarse. Precisamente Juan, más adelante en la carta, en el versículo 1 del siguiente capítulo, el capítulo 2, él va a decir, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro que sí, si nos equivocamos, que todos nos equivocamos, repito, el Señor nos perdona. El Señor nos perdona, es así. Pero aquí cuando Él dice, pero si andamos en tiniebla, está hablando de una forma de vida. Vivir constantemente en pecado. Que mi vida, que mi mente la gobierne el pecado. Son dos cosas completamente diferentes. La Biblia, en muchas epístolas, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Corintios, deja claro que en Tesalonicenses, que habla mucho de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, el viejo hombre y el nuevo hombre, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si en tu vida
están estas cosas, pues examínate. Significa que estás viviendo en la carne, que estás viviendo en tinieblas. Pero si tu vida vive en los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, entonces se puede decir que no estás viviendo en tinieblas, sino que estás viviendo en la luz. Esa es la gran diferencia. Y Él lo deja claro. Estás viviendo en tinieblas, no eres creyente. Porque un creyente no puede vivir en tinieblas. Dice Romanos, seguiremos pecando, Romanos capítulo 6, para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque si hemos sido librados, si hemos sido salvados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Dios me ha librado del pecado, ¿cómo viviré aún en él? En Romanos capítulo 6 no dice si te equivocas de vez en cuando, no. Está hablando, no podemos vivir en pecado. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos aún en él? Si Dios nos ha hecho libre, si Dios nos ha transformado para que el pecado no nos domine. Leer Romanos capítulo 6, capítulo 8. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Él, porque Él no está en tinieblas. Y ahora la pregunta es, ¿por qué andamos en tinieblas? Sí, hay que recordar que este es un mensaje que está dirigido a las iglesias. También es muy válido para ti que me estás escuchando, que a lo mejor no asistes a una iglesia. También es válido para ti. Pero la pregunta es, si este es un mensaje dirigido a las iglesias, a creyentes, ¿por qué Él está dejando claro esto de no tenéis que vivir en tinieblas? El texto, deja clara una cosa, y es que si vivimos en tinieblas y esto nos ayuda a entender el segundo punto, es porque no conocemos su palabra. Si no conocemos su palabra, no podemos tener comunión con Él, porque es imposible. Mirad, dice versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad, no practicamos su palabra. Para practicar su palabra hay que conocerla. Versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, lo que hablábamos al principio, Él está en la luz, Él es perfecto, en Él no hay pecado, no hay tropiezo. Tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso ya es un síntoma de que no conocemos su palabra. Si conociéramos su palabra, sabríamos que todos tenemos pecado. Romanos lo deja bien claro. No hay justo ni aun uno. Continuamos, versículo 8. Y la verdad no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Si conociésemos su palabra, no diríamos esto. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, nuevamente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No se puede tener comunión con el Señor si no conocemos su palabra. Todo este capítulo está hablando de eso, de la comunión, la verdad, lo que he dicho antes, la verdadera comunión, es realmente ser creyente o no ser creyente. La luz y las tinieblas no tienen comunión, no se pueden juntar, están completamente separadas. Y Él está hablando de eso, la verdadera comunión. Para tener una verdadera comunión con el Padre, hay que conocerle, hay que conocer su palabra. Mirad, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos del 1 al 4, nos van a ayudar muy bien para entender esto. Dice así, palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador.
todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto aún. Vosotros, los discípulos, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es normal, que es lo que diferencia a un creyente de un no creyente. ¿Qué es lo que hace que no pequemos, que nuestra vida cambie? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. ¿Y cómo se adquiere el Espíritu Santo? Simplemente a través de una oración. ¿Cómo se alimenta el Espíritu Santo? ¿Cómo alimentamos el Espíritu Santo? Siendo simplemente miembro de una iglesia, como he dicho al principio. Con la palabra de Dios. Con esto se alimenta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me va a hablar si yo no leo su palabra. ¿Cómo va a trabajar en mi vida? Claro, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo somos, pero si no leo la palabra de Dios, ¿qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan? Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Bien, ok. ¿Cómo me va a recordar a mí el Espíritu Santo algo que yo no he leído? Yo no he leído. Si yo leo su palabra, luego cuando esté en dificultades, cuando esté en momentos de tentación, cuando esté, es igual, en lo que sea, pues el Espíritu Santo traerá a mí esos versículos clave que serán para mí una liberación, que en el momento de la duda me traerán fortaleza, en el momento de la tentación serán para mí un escudo. Pero si yo no leo su palabra, ¿cómo el Espíritu Santo va a traer a mí esos versículos clave, esos pasajes hermosos, esos salmos? ¿Cómo? Me pregunto yo, si no leo su palabra. Así trabaja el Espíritu Santo, así trabaja a través de su palabra. Por eso, hermanos, muchas veces parece que el Espíritu Santo pareciera que no está en nosotros o que no está trabajando. Es porque no leemos su palabra. Es porque también muchas veces lo contestamos. Un paréntesis, el Espíritu Santo no lo contestamos solamente con pecados terribles. No sé, adulterio, asesinato. No. El Espíritu Santo también se contrista, como dice en Efesios, creo que lo dice, con amargura, con el enojo, con la ira. Pero piensa esto. Si nosotros no lo alimentamos con su palabra, ¿quiere decir que también se pone triste por eso? ¿Porque no leemos su palabra? Pensemos en eso. Por eso no podemos tener comunión con Él. Por eso andamos en tinieblas. Porque no meditamos su palabra. Porque, como dice el texto, la verdad no está en nosotros. Porque si estuviera en nosotros, nuestra vida sería muy distinta. Un ejemplo, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo sé que para poder amar al Señor, no se trata con decir, Señor, te amo, tú eres, bueno, te amo, Señor, te amo, tú eres lo primero en mi vida. No, eso no sirve de nada. ¿Qué dice su palabra? Amas al Señor, cumple sus mandamientos, cumple su palabra, obedécele. Entonces le amarás. Entonces, como dice esta epístola más adelante, no quiero entrar tanto en esto porque si no me estoy adelantando mucho. En el que guarda su palabra, en el que obedece sus mandamientos, dice el Señor, en él el amor de Dios se ha perfeccionado. Creo que lo dice el capítulo 3. En él el amor de Dios se ha perfeccionado. Si guardamos su palabra.
Pero otro problema, otra, digamos, consecuencia que vemos en el texto de no guardar la palabra de Dios, de no conocer su palabra, de no conocer la verdad, como dice el texto, es que hacemos que Dios parezca mentiroso. Y esto es terrible. Esto está hablando de nuestro testimonio. Dice el versículo 10, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy porque creo que deja bien claro el texto. Dice, si decimos que no hemos cometido pecado, el que dice eso, bueno, es un necio. Está claro que no conoce la palabra de Dios. Pero bueno, si decimos que no hemos cometido pecado, que tristemente hay muchos que dicen conocer al Señor y dicen esto, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hacemos que Dios parezca mentiroso. Qué terrible consecuencia. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos su palabra, no solamente nos vamos a equivocar, no solamente vamos a vivir en tinieblas, no solamente seremos pseudocristianos, cristianos de boca, pero no realmente de hecho, sino que además con nuestras acciones, con lo que decimos, haremos que Dios parezca mentiroso. ¿Por qué decimos esto? Cuando Dios en Génesis, cuando ocurre el gran diluvio, el Señor dice, el corazón del hombre siempre tiende a lo malo, siempre se corrompe. Él lo deja claro, Dios lo deja claro. Este pueblo siempre se va a corromper. Por eso Él hace el plan de salvación, en el cual implicaba que un inocente, que fuera además santo, perfecto, como Jesús, tuviese que morir en la cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que Dios entonces es mentiroso, que cuando Él dice que nuestro corazón siempre tiende al pecado, estamos mintiendo, pero a más estamos diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue necesario, no hacía falta que muriese. Es terrible llegar a este tipo de conclusiones, pero una persona que no tiene conocimiento, que no conoce al Señor, pues se puede engañar a sí mismo, es un necio, se puede engañar y decir, soy perfecto, no hay pecado en mí. Eso no es así, y la palabra lo deja claro en infinidad de textos que por amor al tiempo no me voy a dedicar a leer. Y en tercer y último lugar, vivir en la luz, no vivir en las tinieblas, practicar y conocer su palabra, nos garantiza dos cosas importantes. Una, Dios perdona nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Si vamos al texto, si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él perdona nuestros pecados. Y quiero que entendáis algo, porque pareciera que estoy diciendo que no es suficiente con aceptar el sacrificio de Jesús, sino que además hay que llevar una vida. No estoy diciendo eso, pero el que realmente acepta el sacrificio de Jesús en su corazón, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a su vida y hay cambios. Tiene que haber cambios. Hay cambios en su vida. Entonces el Señor te perdonará. Entonces el Señor nos perdonará. Y en segundo lugar, nos limpiará de toda maldad. Volvemos a lo de antes. Esa limpieza la hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces ahí tiene efecto. Esa limpieza tiene efecto cuando realmente vivimos en la luz a través de una vida que conoce su palabra, conoce su voluntad. En conclusión, hermanos, tú que a lo mejor no asistes a una iglesia, tú que a lo mejor
no te consideras un creyente, pero que tienes una inquietud, déjame decirte que el Señor, ese Dios perfecto, como dice Santiago 1:17, ese Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación, ese Dios te ama. Y ese Dios quiere que tú que estás viviendo en tinieblas, quiere que salgas de esas tinieblas y que vayas a Él, que es luz perfecta. Pero no solamente eso, sino que el Señor sabe que por ti mismo, por mí mismo, no podemos dejar las tinieblas, no tenemos las fuerzas suficientes para dejar las tinieblas y acudir a Él. Por eso Él preparó el plan de salvación y por eso Él mandó a su Hijo a morir en una cruz. Si simplemente lo aceptas en tu corazón, con fe, creyendo que Él murió por ti, Él, dice la palabra, que vendrá a tu vida y la cambiará. Si lees su palabra, dice ella misma que es como esa espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y transforma nuestra mente y nos cambia, nos transforma, hace de nosotros un hombre, una mujer nueva. Como conclusión, acerquémonos al Señor. Entendamos, si somos creyentes, que Él es luz. Nosotros tenemos que ser luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como dice en Efesios capítulo 5. El Señor es luz, el Señor es perfecto. Mientras más cerca estemos de Él, más luz seremos y más luz podremos ser en medio de las tinieblas, más luz podremos ser a otros que están en oscuridad. Confesemos y cuando confesemos nuestros pecados, como dice el texto, Él nos perdonará y nos limpiará para que sigamos brillando más y más. Ojalá, hermanos, el Señor cambie cada día más nuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Amén. Pues damos gracias a Dios y a Pablo, que ha compartido lo que Dios ha puesto en su corazón esta mañana. Y ahora vamos a despedir el culto con un enlace a un cántico. Solamente habrá uno hoy. Es un cántico que conocemos, es Sublime Gracia, o la versión moderna de Sublime Gracia, y quería compartirlo porque estamos viendo que no nos merecíamos ese amor, esa luz que hemos visto esta mañana, pero aún así Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero como ha mencionado Pablo también, hemos de mantenernos cerca del Señor, cerca de esa luz. Y esa gracia, ese amor inmerecido, que es lo que significa gracia, no es una cosa solamente en el momento de la salvación, sino ese amor inmerecido dura durante toda nuestra vida y está ahí para que nos mantengamos cerca de Dios y Él nos vaya cambiando para que podamos ser esas personas que Él quiere. Pues vamos a despedir el culto ahora con este cántico. Os invito también a que oréis en vuestras casas por los temas que hemos mencionado, y durante la semana pues estaremos en contacto con vosotros para anunciaros cómo se realizará el culto de la semana que viene. Si tenéis alguna pregunta, nuestros datos de contacto ahora aparecerán y no dudéis en llamarnos o escribirnos un email si tenéis alguna pregunta acerca de lo que hemos visto esta mañana.